Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a empezar este rato de oración junto al pesebre, este pesebre que tiene unas imágenes tan lindas, pero donde justamente para ayudarnos a hacer oración y a desear, fomentar en nuestro corazón el deseo de la venida de Jesús, no está Jesús todavía en el pesebre. Y como decía, eso nos anima a decirle a Jesús, a pedirle que venga, pero a plantearnos también, ¿para qué viene Jesús? ¿Por qué Jesús quiso hacerse hombre? ¿Por qué Jesús eligió ese modo para salvarme? Dios podría directamente no habernos salvado, decir, bueno, muy bien, Adán y Eva pecaron, mis planes eran otros, lo siento mucho, pero quedan fuera del paraíso y ahí quedan. Podría habernos redimido, salvado por un decreto. A partir de la 0 hora de hoy quedan todos redimidos. ¿Está? Quizá, indudablemente, sin quizá, no nos serviría tanto, ¿no? Un decreto. Allá hace miles de años hubo un decreto, como no sé, un decreto en el gobierno argentino de 1840, un decreto, pero me hablan de la historia de San Martín y de Belgrano y del sargento Cabral, y bueno, son cosas como que me ayudan porque las veo más concretas, más cercanas que un mero decreto. Y Jesús se hizo hombre para hacerse uno de nosotros, para formar parte de la humanidad, para acercarse, para que yo lo entienda y para darme cuenta que Él me entiende. Se hizo hombre, como dice también Padre de la Iglesia, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Dios se hizo hombre para que yo me pueda divinizar, para que yo vea que a pesar de ser hombre o que además de ser hombre puedo aspirar a más, que no puedo tener esa visión a veces un poco negativa de decir, bueno, ¿y qué quieren que haga si soy un ser humano? A veces lo usamos para justificarnos, ¿no? Justificamos nuestros pecados diciendo, bueno, yo soy un ser humano como los demás. Bueno, depende, ¿no? Bueno, pero es que es humano pecar, es humano tener errores o cometer errores. Sí, pero no me sirve como excusa, porque los errores a los que estoy haciendo referencia son acciones concretas, por decir de alguna manera, pecaminosas, y que entonces no es culpa de la naturaleza humana, es culpa de que yo pequé. Pero a veces me excuso. No, es que bueno, es humano. Bueno, depende qué pensemos por humano. Antes del pecado original, Dios a los hombres y a las mujeres nos hizo de otra manera. El pecado no es lo humano, el pecado es arruinar el plan de Dios. El humano original, el primer Adán, Cristo, el nuevo Adán, es perfectamente hombre, perfectamente humano y no peca. Entonces, tenemos un hombre en Cristo que no pecó, que nos muestra de verdad. Hace poco en Santa Rosa, en La Pampa, han tenido la experiencia de lo que los humanos podemos hacer. Los humanos también estas dos mujeres que mataron a Lucio son humanas, rezamos por ellas. Lucio no necesitará que recemos por él porque estará en el cielo, pero también son humanas.
tendríamos que justificar también, diciendo, bueno, es humano, los humanos somos así de bestias, podemos serlo. Y Jesús viene como en otro plano. Dios se hace hombre para mostrarnos de qué manera tiene que vivir el hombre, de qué manera tiene que vivir una mujer cristiana. Y entonces tenemos que aprovechar el pesebre estos días, sobre todo después de Navidad, como para recomenzar a mirar a Cristo desde esa perspectiva. Él viene a enseñarme a vivir. Él viene a enseñarme a vivir. El título o lo que sea de esta meditación es El sentido divino del andar terreno de Jesús. El sentido divino del andar terreno de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es lo que nosotros tenemos que fijarnos siempre, a ver si estamos aprendiendo, porque el sentido, es decir, Jesús viene a darle sentido divino a las mismas cosas que nosotros. Y entonces en este rato de oración yo quiero animarlas a que nos planteemos esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿para qué te hiciste hombre? ¿Para qué naciste de María Santísima? Y la respuesta nos la da el Evangelio, nos la da Él mismo, para darnos ejemplo. Les he dado ejemplo para que sí como yo hice, así hagan también ustedes. Les he dado ejemplo. Aprendan de mí. Jesús vino a la tierra y yo tengo que seguir sus pisadas. Jesús vino a la tierra a enseñarme el camino al cielo. Y yo tengo que ir pisando donde Él pisó, actuando como Él actuó, para seguir mi camino al cielo. Jesús vino a la tierra a mostrarme cómo tiene que vivir un hijo de Dios. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Vos y yo tenemos que ocuparnos de las cosas de mi Padre. Y es bueno preguntarse, ¿cuánto me ocupo yo de las cosas de Dios? ¿Cuántas de las cosas que yo hago por día son para ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Y cuántas son mis cosas, mis planes, mis necesidades, mis gustos, mis obligaciones? Pero en plan, como las hace cualquier persona que no tenga fe. No por estar ocupándome de las cosas de mi Padre, sino porque me toca, porque tengo que hacerlo, y entonces lo hago a veces quejándome, lo hago de mala manera, lo hago sin visión sobrenatural, porque no soy consciente. Y Jesús, siendo un niño, nos dice y nos lo recrimina un poco a nosotros, como en parte parece recriminárselos a Jesús y a José y a María, que les dice, pero ustedes se olvidaron que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Pero yo contaba con ustedes para que ustedes me ayuden, para que los tres nos ocupemos de las... Todos tenemos que ocuparnos de las cosas de mi Padre. Yo no les hice nada, simplemente me ocupo de las cosas de mi Padre. Bueno, nosotros nos estamos ocupando. El Concilio Vaticano II dice, solo Cristo revela al hombre lo que es el hombre. El misterio del hombre solo se revela en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, ¿quién soy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué estoy? Solo mirando a Cristo, solo mirando a Jesús en el pesebre y preguntándome qué hace ahí, para qué nace, qué me quiere enseñar. Solo ahí empiezo a entender para qué estoy yo en la tierra. ¿Qué vino a hacer? Vino a darme ejemplo, para que como yo hice, así hagan también ustedes. Pero el Evangelio, que después en el examen tendrán una pregunta sobre el Evangelio, sobre la lectura del Evangelio, el Evangelio no es un diario en donde queda registrado cronológicamente lo que hizo Jesús. Hay muchísimas, la mayor parte de las cosas que hizo Jesús no aparecen en el Evangelio, porque Jesús se levantaba todos los días. Pero sí el Evangelio dice que hizo todo bien, lo cual no es un perfeccionismo, porque Jesús no era perfecto carpintero cuando no sabía de la carpintería, tuvo que aprender a hacerse la cama, tuvo que aprender a cocinar, tuvo que aprender a trabajar en la carpintería.
Por lo tanto, el hacer todo bien no es hacer todo perfecto, es hacerlo por amor a Dios, es hacerlo ordenadamente. Entonces, Jesús se levantaba, Jesús ponía la mesa, Jesús ayudaba en la casa, Jesús tenía amigos, Jesús jugaba con sus amigos. Es decir, la vida de Cristo, 30 años, es una vida oculta, que es nuestra vida habitual. Todos los días cosas que no tienen ninguna trascendencia. Pero Jesús enseña muchas más cosas. Jesús enseña a tomar la cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz. Su cruz, la que sea. No la que yo elijo, no la que, incluso la que viene con nombre de cruz. La que sea. Y quizá tenemos que pedirte perdón, Señor, por tantas veces que a lo largo del día, justamente porque rechazo la cruz, me quejo de la cruz, y no solo eso, sino que además me justifico. ¿Y cómo querés que esté si mirá lo que me pasó? ¿Y cómo querés que no le diga si mirá lo que me hizo? Che, ¿por qué tenés esa cara? ¿Y qué cara querés que tenga? Y me dice, pero bueno, la cruz. ¿Cómo estás tomando? ¿Cómo estoy tomando mis cruces? Quizá más de una lo habrá visto ayer o hoy, en todas las redes, todos los canales, etcétera, la renuncia de Esteban Bullrich al Senado. Yo me quedé pero totalmente acomplejado, porque diciendo, bueno, yo estoy en otra categoría. Tengo que agradecer a Dios en primer lugar la cruz que me envió. Y uno dice, ¡pum! Pará, agradece a tu mujer que tenés al lado, que después la agradeció y dijo que era una santa. Agradece a tus hijos, agradece otra cosa, pero agradecer en primer lugar la cruz. Hay que tener un nivel que no sé si lo tenemos. Así, lo primero que quiero agradecer, y además es en ese ámbito, ¿no? Que uno puede decir, bueno, agradeció las muestras de solidaridad, no, agradezco la cruz que Dios me envió. Lo primero que quiero agradecer. Entonces uno dice, wow, acá hay algo que se me está perdiendo, hay algo que yo todavía no incorporé, porque yo la cruz a lo mejor la tolero, la acepto, a veces la llevo, pero agradecer. Bueno, el que quiera seguirme, tome su cruz. Si este es el camino para el cielo, yo voy con esto acá, a cuestas. Si este es el camino para hacer cosas buenas por los demás, yo lo llevo. Si este es el camino, el precio que me toca a mí pagar, y lo pago. Lo pago. Yo soy débil, yo no puedo. Habrá que, como hace él, rezar un montón. Es decir, ahí viene lo sobrenatural. Ahí viene la ayuda de la gracia para fortalecer mi debilidad. Pero tomo mi cruz. Jesús viene para que yo me dé cuenta de que tengo que dar la vida por los demás. Tengo que dar la vida por los demás. La vida me la da Dios y Dios me pide que yo la ponga al servicio de los demás. Hagan esto en memoria mía. Entréguense, sacrifíquense, sirvan. Bueno, pero estoy cansado. Pedí ayuda. También llevar la cruz o esta actitud de servicio no quiere decir no ser impecables. Jesús cuando lleva la cruz se cae 3 veces. No pasa nada con caerse. Si me caigo me levanto. No es que perdí la paciencia, pegué 3 gritos, me enojé, lo que sea, falté a la caridad, me quejé. Bueno, no pasa nada, levantate y seguí. Mañana te levantás y mañana seguís de nuevo. Son las caídas que Jesús también me da ejemplo. Y Jesús también me da ejemplo de aceptar la ayuda de los Simones de Cirene que Dios pone al lado mío. Y a veces tengo que pedir ayuda, ir a la oración a pedir ayuda, rezar el rosario pidiendo ayuda, hablar con una amiga para pedir ayuda, ir al médico para pedir ayuda, porque no quiere Dios que yo lleve las cruces solo, sino que pone al lado mío Simones de Cirene. De hecho, no sé si lo he dicho, pero hay una frase del Papa que a mí me encanta, y es que él dice que la fidelidad es la debilidad bien acompañada. La debilidad bien acompañada. Uno dice en primera persona, yo soy un débil al que Dios, mi familia, la iglesia, mis amigos me han ido
acompañando. Y entonces me van apoyando, me van sosteniendo, me van enderezando, y entonces voy siendo fiel a pesar de mi debilidad porque estoy bien acompañado. En primer lugar por la gracia de Dios, quizá por los sacramentos, por la oración, pero estoy acompañado. Y también eso permite como asumir la responsabilidad de acompañar a otros y de pensar que si hay gente que por ahí no es fiel, y quizá un poco de culpa tenemos por no haber acompañado bien. Porque eso, ¿no? La debilidad bien acompañada, ¿no? Entonces, Dios que me acompaña. Bueno, eso es una manera también muy importante de servir a los demás. Yo tengo que estar al servicio de los demás, yo tengo que estar ayudando a los demás, acompañando a los demás a que lleven sus cruces. No, ya bastante tengo con las mías, no. Con las tuyas habrá que buscar compañía, pero también tenemos que acompañar a otros que están al lado nuestro y que a lo mejor necesitan esa compañía. Jesús viene a eso, Jesús viene a servir. Si mi trabajo no sirve a la iglesia, no sirve. Si mi trabajo no sirve para mostrar a Cristo, no sirve. El trabajo de una mujer cristiana no sirve. El de una mujer que no sea cristiana, sí, servirá para cobrar un sueldo, para que la admiren, para ascender, para triunfar, pero eso no es lo que nos pide Dios. ¿Cómo mostramos a Cristo? Hay un texto de San José María que dice: cada cristiano debe hacer presente a Cristo entre los hombres. Fíjate, ¿no? Cada cristiano, vos tenés que hacer presente a Cristo en el lugar donde te movés. ¿Quién llegó? Cristo. Eso tendría que ser cada cristiano. La homilía esta de San José María se llama Cristo presente en los cristianos. Cristo presente en mí y entonces presente en todos los ambientes del mundo, porque los cristianos estamos en todos lados, pero primero presente en mí. Cristo presente en mí, en mis actitudes, en mis reacciones, en mi mirada, en mis palabras, en mis juicios. Cristo presente en mí, en mis reacciones. Perdón si ya lo conté, pero hace unos meses me pasó de dejar el auto estacionado, tenía que ir a confesar a las 4 de la tarde, 4 menos cuarto fui a buscar el auto, y había toda una cuadra de autos estacionados en segunda fila, sin sus respectivos conductores, ninguno. Toda la salida de un colegio, todos los autos estacionados en segunda fila, nadie, ningún conductor, el colegio además a la vuelta, ni siquiera sobre esa calle, sino a la vuelta, etc. Yo arriba del auto, sin poder hacer nada, ¿no? Todos los autos encerrándome ahí, diciendo, bueno, llamé por teléfono al lugar donde iba a ir a confesar, no sé a qué hora voy a llegar, no dependía de mí, y por dentro, ¿no? Es decir, ahora cuando venga, ahora cuando venga, ahora cuando venga, no sé cuánto, lo que le voy a decir, pero no sé qué, cuando venga. Y cuando llegó el dueño del auto, que venía con una chiquita, me dijo tantas veces, perdón, no, perdón, que me descolocó, no pude hacer nada, no puedo decirle de todo a una persona que viene con esa actitud. Entonces me quedé ahí, simplemente le puse la cara, como diciendo, bueno, podría tener más cuidado, le hice así con el dedo, bueno, listo, se subió al auto, y desde su auto, yo estaba ahí estacionado ahí, él abrió la ventanilla del acompañante de su auto y todavía me dijo por la ventanilla, y también, si no tenés paciencia vos, ¿quién va a tener paciencia? ¿No? Entonces yo dije, qué suerte que no dije nada, qué suerte que me quedé callado, qué suerte que solo hice así con el dedito, qué suerte, pero después lo pensé, este hombre dice, un cura es discípulo de Cristo, se le puede exigir que reaccione como su maestro. Se le puede exigir. Entonces, si vos sos cura, y no es por ser cura, si vos sos cristiana, se te puede exigir que reacciones como Cristo. Porque si no reaccionamos como Cristo los cristianos, ¿quién va a reaccionar? Si no tenés paciencia vos, ¿quién va a tener? ¿Pero por qué tengo paciencia? Porque sos cura. ¿Y qué quiere decir sos cura? Que sos cristiano, y sos cristiano, estás con Cristo. Bueno, parecete. Bueno, lo mismo para cada uno de ustedes.
Se te puede exigir porque sos cristiana y tenés toda la gracia de Dios. Entonces no va la excusa de que, bueno, no, yo soy humano, es que este es mi carácter. Bueno, cambialo. Una vez San Juan Pablo II estaba almorzando con un obispo vasco, y los vascos tienen fama de ser medio así calentones. Y entonces el obispo, mientras estaba almorzando con San Juan Pablo II, mientras hablaba de su diócesis y de los problemas que tenía, levantaba presión, ¿no? Y cada tanto estaba, entonces, no, perdón, Santo Padre, perdón. Y después hablaba 2 minutos más y de nuevo, no, es que los curas se ponían, disculpe, Santo Padre, disculpe, es que soy vasco, le dijo en un momento, él al Papa. Y el Papa, a la segunda, tercera vez que este hombre le dijo así que disculpe, el Papa le dijo, es que soy vasco, y el Papa le dijo, corríjase. Corríjase, dice, bueno, eso no puede ser, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo no es así. Sigo con el texto de San José María. Cada cristiano debe hacer presente a Cristo entre los hombres. Debe obrar de tal manera que quienes le traten perciban el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo. Debe actuar de modo que a través de las acciones del discípulo pueda descubrirse el rostro del Maestro. A través de las acciones del discípulo pueda descubrirse el rostro del Maestro. Vos vas a esa escuela, vos tenés de maestro a Jesús. A vos se nota que vos aprendés de tu Maestro. Vos te vas pareciendo, vos lo vas imitando. Y eso es la lectura del Evangelio, y eso es la oración, ir a aprender de Jesús una vez y otra, y decirte, Jesús, que yo todavía la lección de la paciencia todavía no la aprendí, y la lección de la alegría todavía no la aprendí, y el llevar la cruz todavía no lo aprendí, y el querer a todos todavía no lo aprendí. Y voy ahí practicando, y voy llevando tarea para el hogar, y voy haciendo que mi maestro me vaya enseñando esas cosas que yo todavía no aprendí. Que quienes le traten perciban el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo. Debe actuar de modo que a través de las acciones del discípulo pueda descubrirse el rostro del maestro. Es también lo que dice el San Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte. Lo que los hombres y mujeres de nuestro tiempo piden a los cristianos no es que les hablen de Cristo, sino que se los hagan ver. Y con pregunta de San José María, ¿dónde está el Cristo que yo busco en ti? Pensar en la oración, pensar ahora, ¿dónde ven a Cristo en mi casa a través de mis palabras, de mis miradas, de mis reacciones? ¿Cuándo soy Cristo? Ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuándo vive Cristo en mí? ¿En qué actitudes? Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Bueno, yo tengo que parecerme cada vez más a Él. Y a lo mejor eso, te propongo un juego, ¿no? Jugar a ser Jesús. Bueno, voy a jugar a ser Jesús. Ahora, cuando salga de la Merced esta tarde, la que maneje no voy a ser yo, sino que va a ser Jesús. A ver cómo iría Jesús manejando por las calles de Pico. ¿Qué iría Jesús pensando de los otros automovilistas si fuese manejando por las calles de Pico? ¿Por cuántos rezaría y a cuántos insultaría? Porque además eso, ¿no? De golpe yo me creo pero ¿por qué va tan despacio? ¿Y por qué tiene que ir más rápido? Va a la velocidad que quiere. No, pero que vaya más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que amoldarse los demás a lo que a mí me parece? Es como si en la vereda, caminando por la vereda, fuésemos pegando patadas y empujones a quien va más despacio. Va a la velocidad que quiere. Está bien, a lo mejor, pero incluso ante los errores, ¿dónde está el Cristo que yo busco en ti? Y claro, el Cristo que los demás buscan en mí en definitiva también es lo que hace que la vida cristiana sea atractiva. Porque
mostrar serenidad, mostrar comprensión, mostrar alegría, mostrar paz, mostrar capacidad de perdón. Eso es lo que hace que uno diga, bueno, eso es lo bueno de la vida cristiana. Esa es la maravilla. Que los cristianos no que hablen de Cristo, sino que se los hagan ver. Tengo, para terminando, quería leerles dos oraciones. Una es una oración que justamente dice así: ¿cómo actuarías hoy, Jesús, si tuvieses mis manos, mis ojos y mi lengua, si tuvieses mi energía y mi tiempo, mi familia, mis amigos y mi trabajo? ¿No? Para que no tengamos excusa, no es que en mi trabajo, no es que en mi familia. ¿Cómo actuaría Jesús si estuviese acá? ¿Cómo trataría Jesús a esta persona? Pues hoy te dejo que seas yo, que seas tú quien viva en mí. Cuando éramos chiquitos o cuando eras chiquita, quizás jugabas a ser la mamá. Entonces, inconscientemente, lo que hacías era imitar a tu madre. ¿Quién era la mamá? Que luego no sabía, mamá es mamá. Bueno, voy a jugar a ser como ella. Entonces decías las cosas que decía tu madre, hacías las cosas, dabas las órdenes, ponías, jugabas, porque era lo que hacía tu madre. Bueno, voy a jugar a ser Jesús. Voy a jugar a que esta noche en la comida quien se sienta a la mesa es Jesús. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si yo soy Jesús? Pues hoy te dejo que seas yo, que seas tú quien viva en mí. Quiero ser tú, el hijo que pasa hoy por el mundo, que transmita tu mirada, tu sonrisa y tu consuelo, que lleve tu paz, tu ayuda y tu palabra, que realice tu servicio, tu entrega y tu amor. Padre, transfórmame todo en Cristo, dame su espíritu para que sea el Hijo entre los hombres. Aprender a cómo tiene que vivir un hijo, una hija de Dios en la tierra. Y por último, unos textos del Papa en la Evangelii Gaudium, ese primer documento que escribió el Papa, sobre el final, punto 264, dice, el título es El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Y en el 265 dice, toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Todo le habla a la propia vida. Y después en el siguiente número dice, esa convicción se sostiene con la propia experiencia constantemente renovada de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo con la propia razón. Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, buscamos la gloria del Padre. Bueno, esto es lo que se nos pide, esto es lo que tenemos que lograr. Esto es lo que la gente está esperando de nosotros. Y es lo que tenemos que pedir. Aprovechar el nacimiento de Cristo como un comienzo de curso. Bueno, de nuevo, empieza la vida de Jesús en la tierra, empiezan las lecciones, viene a enseñarme, viene para que yo aprenda, empieza un nuevo curso. Bueno, que con la ayuda de la Virgen, que tanto dedicó su vida a contemplar al niño y que habrá ido también, ¿no?, aprendiendo los planes de Dios en la vida de su Hijo, que ella interceda por nosotros para que de verdad aprovechemos esta Navidad para renovar el deseo de aprender de Cristo, de imitar a Cristo y así llevarlo a todos los ambientes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.